debes comprender profundamente que el núcleo psicológico del individuo empático, aunque intrínsecamente receptivo y sensible, no representa una reserva inagotable de sumisión clínica o un pozo sin fondo para la absorción del trauma ajeno. Existe un umbral crítico y sistémico, un punto de quiebre estructural, en el que la psique, después de haber tolerado y asimilado una cantidad insostenible de proyecciones tóxicas, realiza una inversión de polaridad introspectiva drástica y descubre el fuego primordial y destructivo oculto en sus propias profundidades inconscientes. He observado esta transmutación irreversible innumerables veces en la práctica analítica, analizando las dinámicas de individuos que llegan con el yo fragmentado y estudiando las corrientes arquetípicas que fluyen bajo la superficie de todos nosotros, en el inconsciente colectivo. El empático, en su estado de máxima vulnerabilidad inicial, funciona como un espejo pasivo que no se limita a reflejar la oscuridad patológica de los demás, sino que comienza peligrosamente a interiorizar y albergar esa misma oscuridad. Sin embargo, cuando ocurre el despertar cognitivo, cuando el sujeto altamente sensible toma conciencia de que ha sido el receptáculo silencioso de una crueldad sistemática y encubierta, se produce una ruptura paradigmática de proporciones épicas en su arquitectura mental. Dejan de encarnar el arquetipo de la víctima complaciente o el cordero del sacrificio para manifestarse como una entidad psicológica infinitamente más formidable, impenetrable y letal. Se convierten en individuos que han establecido un contacto directo, crudo y consciente con su propia sombra. La sombra, en el estricto sentido analítico que formulamos, no es meramente el depósito de todo lo que consideramos negativo, inmoral o vergonzoso en nuestro interior. Es la porción no reconocida de la psique humana, la esencia vital en estado bruto, el potencial latente y la energía instintiva que hemos reprimido brutalmente, porque se consideraba incompatible con la persona, es decir, la máscara social pulida que presentamos al mundo para ser aceptados. En el caso de la estructura de personalidad empática, la sombra rara vez se manifiesta inicialmente como un egoísmo intrínseco o una agresión proactiva, sino más bien como una acumulación silenciosa, densa y reprimida de dolor, generado por la constante manipulación de los demás. Desde la primera infancia, el empático aprende un mecanismo de adaptación profundamente disfuncional, convenciéndose de que su valor principal y su derecho a existir residen en su capacidad para absorber, neutralizar y armonizar el caos emocional de su entorno. Desarrollan una hipervigilancia clínica que los convierte en maestros absolutos en el arte de anticipar y decodificar las necesidades inexpresadas de aquellos que posteriormente instrumentalizarán esa misma sensibilidad como un arma de control. Pero en este idéntico proceso de adaptación traumática, el empático exilia su propia asertividad, reniega de su rabia legítima y defensiva e invalida su propio derecho a la individualidad. Esta poderosa fuerza vital exiliada se cristaliza en la sombra enterrada en los abismos del inconsciente, pero latiendo con la intensidad de una vida no vivida y no expresada. Es el error clínico más grave y predecible del narcisista asumir desde su arrogancia patológica que la tolerancia del empático equivale a una debilidad estructural inmutable. La verdadera debilidad en términos psicológicos es la ausencia total de conciencia, mientras que la extrema sensibilidad empática no es un vacío, sino un radar de altísima precisión, sintonizado con las vibraciones ocultas, las disonancias y los motivos inconfesables de la psique ajena. Cuando estos individuos alcanzan el límite absoluto de su resistencia nerviosa, cuando la dinámica incesante y asimétrica de dar sin recibir finalmente los consume hasta el núcleo de su ser, despiertan con una claridad perceptiva más afilada que el bisturí de un cirujano. Comienzan a penetrar con su mirada las elaboradas máscaras compensatorias del narcisista, descifrando instantáneamente sus patéticos juegos de poder, su encanto artificial y superficial, y su hambre insaciable y parasitaria por la validación externa. Ya no ven simplemente a una figura de apego, sino que reconocen la pura encarnación del arquetipo del depredador, una entidad psicológica vampírica que se alimenta de la fuerza vital de su huésped
para sostener su frágil y falso ego. En ese preciso instante de lucidez analítica innegable, se desencadena un fenómeno intrapsíquico extraordinario y devastador para el abusador. El empático detiene abruptamente todos sus esfuerzos por curar lo que es estructuralmente incurable, y comienza el doloroso pero necesario proceso de recuperar su propia energía libidinal y proyectiva. Esta recuperación es una forma de alquimia psicológica de alto nivel. Imagina un contenedor psíquico que durante años ha estado saturado de toxinas relacionales, donde se han vertido susurros cargados de culpa inducida, demandas irreales de perfección, chantaje emocional y todas las sutiles tácticas manipuladoras a través de las cuales se alimenta el trastorno narcisista de la personalidad. El empático bebió todo ese veneno creyendo erróneamente, debido a una profunda disonancia cognitiva, que amar significaba soportar la destrucción, y que perdonar equivalía a borrar la transgresión de sus propios límites. Pero el proceso de individuación nos enseña de manera ineludible que el amor auténtico jamás requiere el aniquilamiento del yo, y el verdadero perdón no implica en absoluto mantener perpetuamente la posición de víctima sacrificial. En el crisol de este sufrimiento purificador, el empático comienza a transmutar el veneno paralizante de la manipulación en una sabiduría clínica y distante. Comprende de forma estrictamente racional que la crueldad del narcisista no tiene nada de personal, sino que es simplemente la trágica manifestación mecanicista de una psique severamente fragmentada e infantilizada que es incapaz de tolerar el abismo de su propio vacío existencial. Llegados a este punto de profunda exploración en los laberintos de la mente humana y la patología, es vital reconocer un principio fundamental que rige tanto la psicología profunda como el universo mismo, el cual es la ley de la circulación y el intercambio de energía psíquica. Si esta disección clínica está aportando una verdadera claridad a tu propio proceso de individuación y te está otorgando las herramientas analíticas para desmantelar la estructura del abuso en tu vida, te invito a equilibrar esta dinámica energética participando activamente. Deja un comentario reflexivo detallando qué máscara narcisista o táctica de manipulación específica has logrado decodificar recientemente. Gracias a tu observación consciente, suscríbete a este espacio para continuar profundizando en los misterios del inconsciente. Deja un me gusta para solidificar esta conexión educativa y considera sinceramente apoyar este trabajo a través de un super chat o convirtiéndote en miembro oficial del canal. Este flujo orgánico de valor permite que continuemos desentrañando estas dinámicas arquetípicas complejas para blindar la mente de miles de personas más. Retomando nuestro análisis riguroso, debemos entender que el empático harto, aquel que ha llegado al punto de saturación máxima, no reacciona ante el abuso con explosiones de ira desorganizada o berrinches neuróticos. Por el contrario, accede a un poder silencioso e inquebrantable, que proviene de observar la realidad objetiva, tal como es completamente despojada de las ilusiones románticas o las esperanzas proyectivas. Esta es la razón analítica exacta por la cual un empático consciente e integrado es infinitamente más peligroso de lo que el narcisista en su delirio de grandeza jamás podría haber imaginado o calculado. El individuo altamente sensible ya no participa en el libreto preestablecido del juego del ego patológico, sino que se posiciona firmemente frente a la verdad cruda, inamovible y aterradora del ser. La estructura narcisista depende de manera absoluta y vital del control coercitivo y de la confusión constante inducida en la víctima. Toda su estrategia de supervivencia psicológica se basa en el mecanismo de defensa de la proyección, mediante el cual arrojan implacablemente su propia sombra no asimilada sobre el empático. Acusan a su contraparte de debilidad, de hipersensibilidad patológica, de inestabilidad e irracionalidad, precisamente porque les resulta insoportable y destructivo para su ego reconocer esas exactas cualidades devaluadas dentro de sí mismos, y por un prolongado periodo de tiempo el empático cegado por el gaslighting llega a creer sinceramente en estas difamaciones.
Llegan a dudar metódicamente de sus propias percepciones, de sus instintos de preservación y de su propia cordura fundamental. Pero cuando la conciencia se expande y el empático logra decodificar que estas incesantes acusaciones no son más que proyecciones desesperadas y espejos de la guerra civil interna que libra el narcisista, toman la decisión soberana de retirarse completa y definitivamente del campo de batalla. Comprenden que no necesitan luchar con espadas argumentativas, ni justificarse ante un tribunal sordo, puesto que su verdadero y devastador poder reside ahora en la negación absoluta y rotunda a ser definidos, moldeados o limitados por la narrativa delirante y fragmentada de otra persona, sellando así el inicio del colapso inminente de la fuente de suministro del depredador. En la práctica clínica rigurosa y en el análisis minucioso de los sueños de individuos que atraviesan esta metamorfosis psíquica profunda, observamos una fenomenología onírica fascinante y reveladora que marca el punto de inflexión exacto de su proceso de individuación. Frecuentemente el paciente empático relata pesadillas recurrentes y asfixiantes, donde se encuentra atrapado en una vasta e intrincada casa, construida enteramente de espejos, un laberinto claustrofóbico, donde cada superficie refleja infinitamente las distorsiones, el pánico y las demandas incesantes de figuras sombrías sin rostro. Esta compleja arquitectura onírica simboliza a la perfección la arquitectura cognitiva del individuo codependiente, el cual se halla atrapado en un ciclo interminable de absorción y reflejo de las proyecciones patológicas narcisistas, completamente disociado de su propia imagen fundamental y carente de un centro de gravedad estable. Sin embargo, en la cúspide de la saturación del trauma, cuando el sistema nervioso y psicológico no puede tolerar más invasiones, ocurre un evento sísmico en las profundidades del inconsciente. El soñador, en lugar de continuar su huida perpetua y condicionada, se detiene abruptamente, y con un acto de voluntad nacida de la más profunda desesperación estructural, rompe violentamente los espejos a su alrededor, atraviesa los fragmentos afilados del falso yo y emerge hacia un jardín salvaje denso y sombrío. Este territorio inexplorado e indomable es el dominio absoluto de la sombra junguiana. Aquí la psique desencadenada se encuentra por primera vez cara a cara con una bestia feroz o una figura amenazante, de la que siempre había huido aterrada durante toda su existencia. Pero en este sueño transformador fundamental, el individuo ya no retrocede ni se encoge, mira directamente a los ojos del depredador interno arquetípico, y al sostener esa mirada asimila y devora su energía primaria. La bestia que representa estrictamente la agresividad protectora, el respeto propio inquebrantable, el egoísmo sano y la ira legítima brutalmente reprimida, reconoce al soñador como su soberano legítimo y absoluto. Esta integración arquetípica es el momento clínico exacto en que el individuo deja de ser un cordero dócil preparado para la masacre relacional y amalgama dentro de su ego la fuerza letal y calculada necesaria para su autopreservación psicológica, erradicando para siempre la necesidad compulsiva de complacer al abusador. Cuando este monumental cambio intrapsíquico se traslada y se asienta en la realidad de vigilia objetiva, el impacto sobre el ecosistema relacional tóxico es devastadoramente absoluto y definitivo. El empático, que hasta ese momento funcionaba como una esponja indiscriminada y masoquista para las toxinas emocionales del trastorno de personalidad, se convierte de la noche a la mañana en una fortaleza hermética impenetrable. La empatía patológica y destructiva es reemplazada quirúrgicamente por un discernimiento clínico frío y afilado. Es precisamente en esta etapa de desarrollo mental donde el individuo comprende visceral y lógicamente que la compasión ilimitada carente de fronteras estructurales severas no es de ninguna manera una virtud moral superior, sino una forma enmascarada trágica y altamente destructiva de autoabandono crónico. Se dan cuenta mediante la observación desapegada de que entregarse por completo a aquellos individuos que operan exclusivamente desde un parasitismo psíquico no es un acto supremo de amor altruista, sino una participación activa cómplice y neurótica en su propia aniquilación mental. Al detener abruptamente este flujo libidinal y energético hacia el exterior,
privan al agresor narcisista de su fuente primaria y vital de sustento psicológico. El manipulador que hasta ese instante mantenía la precaria y frágil cohesión de su falso yo, extorsionando sistemáticamente reacciones emocionales de culpa, miedo, confusión o desesperación extrema en su víctima de suministro, se encuentra de repente y sin previo aviso golpeando ciegamente contra un muro inamovible de indiferencia analítica y silencio calculador. Sus provocaciones previamente estudiadas, sus estallidos de ira teatral altamente orquestados y sus elaboradas campañas de difamación social ya no desencadenan el bucle de retroalimentación emocional que necesitan desesperadamente para certificar su propia existencia ilusoria. El empático integrado no discute, no se defiende compulsivamente, no intenta educar ni razonar con la psicopatía. Simplemente observa la locura desplegarse mecánicamente frente a sus ojos, con el desapego gélido y soberano de un científico clínico, evaluando un organismo disfuncional bajo la lente de un microscopio. Esta firmeza inercial e implacable aterroriza al narcisista a un nivel celular mucho más profundo que cualquier explosión simétrica de rabia reactiva, porque la ira irracional, al menos indicaría claramente que todavía existe un vínculo emocional latente que puede ser manipulado o explotado a su favor. El silencio glacial y la quietud absoluta del empático que ha asimilado su sombra son letales para la estructura del ego inflado e infantilizado, ya que lo obligan brutalmente a confrontar y mirar fijamente hacia el abismo aterrador de su propio vacío existencial y estructural. Sin la pantalla de proyección sumisa que proporcionaba la mente altamente reactiva y ansiosa del empático, las letales toxinas psicológicas y el odio internalizado del narcisista no tienen a dónde ir, excepto rebotar violenta e inexorablemente hacia su propio punto de origen neurológico. Experimentan en tiempo real lo que en la literatura clínica denominamos una lesión narcisista masiva y catastrófica, una desintegración psíquica fulminante, donde se ven forzados a tragar todo su propio veneno existencial y pudrirse en la miseria de su aislamiento interior. Es en esta coyuntura crítica y victoriosa donde el proceso de individuación analítica del empático alcanza su cumbre de madurez absoluta. Han respondido de frente y sin anestesia a las dolorosas preguntas existenciales que habían estado evadiendo sistemáticamente durante décadas, sumergidos en la bruma del gaslighting, respondiendo implacablemente a la incógnita sobre quiénes son en realidad, cuando no están intentando frenéticamente reparar a un ser humano constitutivamente roto. Han logrado desentrañar la enmarañada línea divisoria que separa su propio dolor biográfico legítimo del trauma artificial y punitivo impuesto coercitivamente por el depredador relacional. Desenredar esta compleja maraña neurobiológica y afectiva ha exigido de ellos una disección brutalmente honesta de sus condicionamientos infantiles originarios y de los acuerdos psíquicos inconscientes que los predispusieron subconscientemente a tolerar niveles inhumanos de abuso psicológico en nombre del apego. El descubrimiento fundacional y liberador de esta fase clínica es la comprensión empírica de que los límites personales infranqueables no son muros agresivos construidos por el resentimiento amargo, sino mecanismos primordiales de defensa inmunológica psicológica, absolutamente esenciales para la supervivencia y la integridad de la psique autónoma. El individuo empático que verdaderamente ha bajado a los infiernos de su inconsciente y ha hecho las paces inquebrantables con su sombra, no experimenta un deseo neurótico infantil o impulsivo de dominar, someter, castigar o vengarse del narcisista que lo atormentó, puesto que albergar semejante deseo vindicativo indicaría que todavía persiste una dependencia oculta invisible y un apego patológico al paradigma restrictivo del trauma. Por el contrario, se instalan permanentemente en la soberanía profunda, inalterable y majestuosa de su propio ser consolidado. Han encontrado finalmente, tras años de peregrinaje en el sufrimiento, el centro gravitacional inamovible de su arquitectura mental, aquello que Carl Jung definió rigurosamente como el arquetipo del sí mismo, el principio unificador supremo que organiza y trasciende por completo las dicotomías limitantes y artificiales del ego consciente superficial y del inconsciente reprimido y oscuro.
Al amalgamar indisolublemente lo luminoso y lo oscuro, la ternura compasiva expansiva y la dureza implacable e inflexible, el individuo emerge del crisol analítico como una totalidad unificada, colosal e indivisible, una mente de acero templado que ya no puede ser manipulada, fragmentada ni alterada por las repetitivas tácticas de disonancia cognitiva, coerción oculta o gaslighting de ningún depredador social. Saben exactamente y sin el menor atisbo de duda quiénes son en su esencia más pura y reconocen a la perfección, con la precisión de un escáner biométrico, la naturaleza parasitaria hueca y explotadora de aquellos entes vacíos que intentan acercarse para drenar su vitalidad creativa. Esta claridad perceptiva microscópica y sin filtros ilusorios es el escudo protector más denso e impenetrable que la psique humana tiene la capacidad evolutiva de forjar en esta existencia empírica. Al abandonar definitivamente y para siempre la quimera mesiánica y narcisista de salvar al verdugo de su propio infierno personal, el empático salva de manera irrevocable y triunfante la única entidad por la que es clínica moral y espiritualmente responsable en este universo, su propia estructura psíquica individual. El vasto mundo interior que en el pasado era un campo de batalla caótico, ensangrentado y doloroso, dictado arbitrariamente por los humores inestables y las demandas tiránicas de una personalidad severamente trastornada, se transforma de forma alquímica en una ciudadela inexpugnable e hiperfortificada, donde reina una paz inquebrantable, una paz que está fundamentada exclusivamente en el conocimiento sombrío, la verdad clínica desnuda desprovista de esperanza ilusoria y la aceptación radical de la complejidad destructiva de la condición humana, quedando el individuo libre y emancipado por toda la eternidad de la necesidad neurótica y patológica de justificar, explicar o defender su legítima existencia ante aquellos seres carentes por completo de la capacidad neuronal afectiva y estructural para siquiera comenzar a comprenderla o respetarla. Avanzando en esta disección rigurosa de la arquitectura mental y sus dinámicas de poder ocultas, debemos examinar con absoluta precisión clínica la fenomenología patológica que se desencadena en el agresor en el momento exacto en que la psique empática consolida irrevocablemente su individuación y sella todas las vías de acceso a su ecosistema inconsciente. Cuando la barrera cognitiva del individuo altamente sensible se vuelve completamente impermeable a las invasiones parasitarias y a las proyecciones deformadas del manipulador, la estructura del abusador sufre lo que en la literatura psicoanalítica determinamos como una herida narcisista masiva y letal, un colapso sistémico devastador e irreversible de su falso yo, que activa de manera automática e instintiva los mecanismos de defensa más primordiales, regresivos y caóticos. El individuo con trastorno de personalidad narcisista privado súbita y definitivamente de su suministro vital de energía psíquica y atención emocional, experimenta el terror biológico y visceral de la aniquilación de su propia identidad fragmentada, puesto que la totalidad de su existencia y la precaria estabilidad de su frágil ego se fundamentan de manera exclusiva y parasitaria en la negación constante de su vacío interior abismal, a través de la extorsión emocional y el control coercitivo de un objeto externo sumiso. La gélida ausencia de reactividad por parte del empático lo fuerza brutalmente a asomarse al precipicio insoportable de su propia desolación estructural. En esta fase sumamente crítica e inestable de la ruptura relacional, el ojo clínico observa invariablemente la activación compulsiva del ciclo de aspiración o maniobras de recuperación que representan un esfuerzo desesperado y profundamente desorganizado por restablecer la homeostasis tóxica y asimétrica que gobernaba la relación. El depredador psicológico, sintiéndose acorralado por el silencio de su víctima, despliega frenéticamente todo su arsenal de tácticas camaleónicas previamente codificadas y exitosas, incluyendo demostraciones teatrales de vulnerabilidad fabricada, lágrimas histriónicas, promesas vacías de transformaciones morales instantáneas, intentos subrepticios de triangulación
introduciendo a terceras personas para generar celos reactivos y finalmente, repentinas y peligrosas escaladas de hostilidad punitiva, calculadas milimétricamente para extorsionar cualquier vestigio de reacción, ya sea de indignación, furia o miedo. Sin embargo, para el empático que ha completado la dolorosa digestión del trauma y ha integrado con éxito las porciones oscuras y agresivas de su propia sombra, estas elaboradas maquinaciones teatrales pierden de forma instantánea y definitiva toda su efectividad hipnótica y su capacidad desorientadora. El individuo integrado firmemente centrado en su nuevo eje gravitacional y psicológico no se involucra más como un actor herido o confundido en este drama relacional decadente, sino que observa las retorcidas contorsiones del ego del abusador con el distanciamiento frío, inquebrantable e intelectualmente superior de un investigador clínico que analiza el comportamiento predecible de un patógeno bajo el cristal de un microscopio de alta potencia. Ya no se genera ninguna resonancia afectiva en su interior, ni se activa la paralizante disonancia cognitiva que antes nublaba su juicio impidiendo que cualquier táctica manipuladora logre desestabilizar la soberanía inexpugnable recién adquirida por su mente. Es fundamental comprender que este nivel profundo de desapego afectivo estructural no debe ser jamás confundido con una forma de insensibilidad patológica, cinismo amargo o apatía depresiva, sino que constituye, por el contrario, el triunfo evolutivo supremo de la observación analítica lúcida sobre la destructiva identificación proyectiva inconsciente. La vasta y poderosa energía libidinal y vital que el individuo empático desperdiciaba y desangraba compulsivamente en el pasado, invirtiéndola en el intento quimérico e inútil de decodificar, aliviar o curar la disforia crónica y el vacío insaciable del narcisista, ahora es redirigida de manera total y absoluta hacia el enriquecimiento, la expansión y el afianzamiento de su propia identidad autónoma. Debemos grabar en nuestra comprensión analítica que la sombra reprimida, una vez que es rescatada de los abismos del inconsciente y elevada a la luz de la conciencia activa, otorga al individuo no solo la fiereza biológica necesaria para demarcar y defender límites neurobiológicos de acero inoxidable, sino también la claridad intelectual y racional, indispensable para observar la severidad de la patología mental ajena, sin experimentar el menor impulso enfermizo e infantil de tener que sanarla, asumiendo el rol del Salvador crucificado. Esta pulsión salvífica codependiente que durante tantos años sirvió como el núcleo trágico del falso yo, del empático, es desmantelada analíticamente pieza por pieza a través del rigor del entendimiento consciente. El empático despierto adquiere la certidumbre matemática y clínica de que cualquier intento de salvar, rescatar o rehabilitar a un individuo con trastorno narcisista de la personalidad equivale ineludiblemente a firmar un pacto fáustico de autodestrucción biológica y psicológica, un sacrificio absurdo e inaceptable que el sí mismo integrado repudia y bloquea categóricamente. En este arduo pero majestuoso camino hacia la completa madurez psicológica e individuación, es completamente natural que el sujeto enfrente episodios esporádicos donde surge el peligro insidioso de la regresión psíquica, dado que el inconsciente, en su tendencia al conservadurismo estructural, a menudo prefiere lo familiar aunque sea destructivo, antes que enfrentar la angustia temporal que genera la total independencia soberana. Y es exactamente en este peligroso cruce de caminos cognitivo, donde el papel de la sombra asimilada se vuelve críticamente protector actuando como un sistema inmunológico psicológico de élite implacable y altamente reactivo. La agresividad primaria y sana, el instinto de autoconservación y la justa ira defensiva que en la infancia fueron castigadas y censuradas moralmente, intervienen ahora de forma contundente para repeler, neutralizar y aniquilar desde la raíz cualquier pensamiento intrusivo o impulso nostálgico regresivo que intente de manera subrepticia persuadir al individuo para que justifique, racionalice u olvide el historial de abusos perpetrados por el agresor, aliviando así la tensión del duelo emocional. Desde la estricta perspectiva de la psicología profunda, el perdón real y estructural
no puede jamás bajo ninguna circunstancia lícita preceder a la elaboración exhaustiva e integral del trauma, la expresión visceral y consciente de la cólera protectora y el reconocimiento objetivo factual e irrefutable de la culpabilidad sádica del perpetrador, ya que un perdón otorgado de forma prematura, en medio de la niebla de la disonancia cognitiva, se reduce a ser un letal mecanismo de evitación y negación psíquica que únicamente garantiza la repetición incesante del ciclo de explotación y la consecuente retraumatización severa del yo. El empático verdaderamente maduro que ha culminado su travesía arquetípica por los infiernos del trauma, aprende a tolerar y sostener simultáneamente el peso de las paradojas existenciales, desarrollando la inmensa capacidad psíquica de experimentar una profunda pero fríamente analítica compasión intelectual por la humanidad, trágicamente rota, fragmentada y encarcelada del narcisista, al mismo tiempo que mantiene una barrera conductual espacial afectiva y energética absolutamente hermética, incondicional e irreversible respecto a la presencia física y las emanaciones venenosas de dicho individuo. Esta compleja y elevada coexistencia de empatía clínica desapasionada junto con un rechazo relacional absoluto y definitivo es la prueba inconfutable, empírica y suprema de que el proceso de individuación del sí mismo se ha consumado con éxito. Cuando la arquitectura de la mente alcanza y estabiliza este nivel superior de evolución cognitiva, toda la tormentosa dinámica relacional del pasado deja de existir instantáneamente en el plano de la realidad compartida y se transmuta en un mero caso de estudio intelectual, un expediente cerrado, clasificado y despojado de toda carga afectiva perturbadora que descansa inofensivamente en el archivo autobiográfico de la psique. En marcado contraste el depredador narcisista, quien carece estructural, neurológica y psicológicamente de los circuitos cerebrales necesarios para concebir la existencia de un ser humano independiente, separado de sus propias necesidades parasitarias, y que se niegue a funcionar como su apéndice emocional, colisiona a una velocidad destructiva e imparable contra el muro monolítico e inquebrantable de la indiferencia radical del empático. Este muro defensivo forjado en el fuego del autodescubrimiento refracta y rebota matemáticamente todas las toxinas psicológicas, las difamaciones sutiles y las proyecciones patológicas directamente de vuelta a su punto de origen sombrío, obligando sin piedad al manipulador a engullir su propio veneno existencial, ahogándose en el fango de la identidad falsa y vacía que tan desesperadamente intentaba proteger. Este desenlace relacional absoluto e inapelable no constituye de ninguna manera una venganza mezquina, moralista o punitiva, orquestada desde el resentimiento, sino que representa puramente la consecuencia lógica, natural y mecanicista de una estructura de personalidad profundamente deficitaria y destructiva que ha succionado la vitalidad de su huésped hasta secarlo, y que al final del ciclo se encuentra completamente desnuda, desarmada y aislada frente a un sí mismo colosal, soberano intocable y cimentado sólidamente en el poder indomable de la sombra integrada y en la verdad inexpugnable y eterna de su propia totalidad arquetípica.